Hola a todos. Cada vez que compro un aparato nuevo o que me llega un aparato nuevo, un juguete, un instrumento, no sé, un gadget, viene acompañado de un instructivo, un manual que me dice cómo armarlo, cómo usarlo, cómo sacarle mejor provecho. Y una de las primeras cosas que dice es que no haga nada con este aparato o con este juguete hasta terminar de leer este manual. Y entonces comience a disfrutar de él. Entonces, puede comenzar a disfrutar de los beneficios de su nuevo juguete o aparato. Queridísimo Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo ves? ¿Tú eres fan? ¿Tú sí lees los manuales o los desechas como la mayoría de la gente? No, no, de hecho, desde muy joven siempre me han echado broma de que no, espérate, que Sergio lea el manual. Yo soy fan de los manuales, siempre me han gustado. De hecho, a veces la gente se desespera un poco, pero como tú dices, si quieres disfrutar al máximo lo que acabas de comprar, léete el manual. Entonces me encanta a mí. Léete el manual, pues es que, bueno, la verdad es que yo no sé, a veces puede ser pesado, la verdad, estar estudiando cosas y todo eso, pues a nadie nos ilusiona ponernos a estudiar antes, sobre todo con la emoción, pero la verdad es que es indispensable. Hay veces que no se le puede sacar buen provecho a las cosas sin leer el instructivo, leer el manual. Y con las organizaciones humanas también es así. Y con las organizaciones divinas, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también es así. Eh, pues hay muchos juegos de escrituras o muchos libros en las escrituras que en realidad parecen más bien manuales, como, no sé, Levítico, Números, Doctrina y Convenios. Eh, y nosotros ahora tenemos la gran bendición de tener pues todavía es nuevo, tiene meses, pues tiene, ¿qué será? Un año que empezó. Tenemos un nuevo manual general para la iglesia. No es correcto. Y fíjate que puedes disfrutar de tu aparato nuevo, ¿no? Pero no al 100% si no lees el manual. Y igualmente, en verdad es una bendición el que tengamos este manual nuevo, eh, porque es súper interesante todo lo que vamos a hablar del manual durante estos diferentes capítulos que vamos a tener, pero es la manera de poder hacer las cosas a la manera del Señor en este tiempo, ¿no? Porque si tú te lees Levítico, pues está muy padre de historia, ¿no? Pero no aplican todas las cosas, ¿no? En este tiempo. Pero la ventaja de tener profetas hoy en día y un manual en particular aprobado por él es todo lo que tenemos que hacer ahora en este tiempo. Por eso estamos muy contentos, les damos a todos la bienvenida a esta serie de programas que vamos a hacer, en el que vamos a, pues, a detenernos, a leer, a analizar un poquito las cosas más relevantes de este manual, particularmente las novedades, las cosas que hayan cambiado, y también algunas otras cosas en las que nos parece que es interesante detenernos, porque tal vez no estamos muy habituados a ello. Pero yo te quería decir, Sergio, que, bueno, estamos de acuerdo que siendo este una iniciativa de personas, de particulares, de miembros de la iglesia y todo eso, no vayan a creer que esto es como que una cosa, una fuente oficial o algo así. Y sin embargo, vamos a dar lectura a fuentes oficiales, es decir, cuando leamos la fuente, no los vamos a engañar, va a ser la fuente real, la oficial. Pero pues no vayan a pensar que estos comentarios los hacemos con la intención de que sea como esto es lo Doctrinales. que, o doctrinal, ¿no? Algo así. No, bueno, No, no, somos dos amigos platicando, nada más y esperar que disfruten la plática todos. Esa es la intención. y compartiendo la experiencia, ¿no? Sí va a ocurrir que de repente vamos a decir algo como, pues no se ha visto mucho que esto se haga y viene, pero no vayan a tomárselo ni personal, ni es como que tirar jitomates, ni mucho menos criticar. Todos en la iglesia estamos constantemente aprendiendo. Inclusive y ya lo veremos más adelante, ¿no? Inclusive el que lleva 25 años en el mismo llamamiento, de repente llega este nuevo manual y tiene que
olvidarse de todo lo que ya sabía y volver a empezar. No, de hecho, Mi esa es la querido Sergio, recomendación. sí, exactamente. Pues si estás de acuerdo, comenzamos. Sí, La primera claro. cosa, la primera cosa que nos saltó a la vista fue que este es un manual abierto a todo el público. Cualquier persona lo puede leer. No estamos hablando nada más de miembros de la iglesia, sino de cualquier persona que tenga una conexión a Internet. Puede agarrar su celular o puede agarrar su computadora y puede leer el manual general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es uno. Eso es sorpresivo. ¿Tú qué dices? ¿Qué pasó? Sobre todo por esta parte, ¿no? De que antes habían dos manuales, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero uno de ellos, que era exclusivo para obispos y presidentes de estaca, no tenían, incluso no todos los miembros tenían acceso a él, ¿no? O sea, solamente para quien tuviera su cuenta LDS pudiera entrar y podía verlo si era parte del obispado o parte de una presidencia de estaca. Entonces, por eso es tan interesante que ahora esté literalmente abierto a que todo el mundo pueda leerlo y aprender de él. En verdad, disfrutarlo o quejarse si quieren, pero está abierto. ¿Sí me explico? Está ahí para que todos sepamos cómo es que la manera correcta de establecer el reino de Dios sobre la tierra. O que nosotros aceptamos que eso es lo que estamos haciendo y esa es la manera correcta, ¿no? Para todos. Sí, y Y luego, además como que, ajá, sí, perdón, no, no, perdón. está bien. No, no. No, pues, y además también ayuda a que todos nos apoyemos, ¿no? Si vamos familiarizándonos todos con el manual, yo creo que llegamos un poquito menos en cero a cualquier asignación o llamamiento y también podemos apoyar a nuestros seres queridos en la medida de lo que se nos permita, No, un poquito sí. mejor, ¿no? Fíjate que yo tuve el privilegio de ser obispo mientras salió el manual. Entonces yo me paré en el sacramental y les dije, hermanos, tenemos un maná nuevo. En ese momento estaba todo en inglés, había unas partes en español. Les dije, bueno, por favor, agarren Google Translate y vean lo que tengan ahí y entre todos podemos en verdad hacer nuestro granito de arena para que todo esté bien, ¿no? No, no crean que porque yo soy el obispo es mi ley. No, no es así. Ahí está escrita lo que el Señor quiere que hagamos, así que entre todos construyamos, ¿no? Entonces, eso fue muy especial para mí, en verdad, el tener esta oportunidad de compartirlo con todos. Y ahora, como ya lo mencionabas, es un solo volumen. Antes teníamos dos volúmenes, uno que contenía instrucciones muy específicas para el liderazgo, digamos, presidentes de estaca y obispos, y casi nadie más. Y después el manual para los demás, digamos, líderes y otros llamamientos. Incluso hubo una época en la que se repartían segmentos del manual según el llamamiento. Pero ahora ya está todo allí. Todo, como tú dices, en el manual rojo había como 17 capítulos, en el azul, bueno, gris azul, fue cambiando de color, como otros 21, pero ahora todo está ahí, lo cual es súper, ¿sí me explico? O sea, sobre todo para apoyar a los líderes, yo creo que es algo especial, ¿no? Me gusta pensar que, como hemos hablado, ¿no? La iglesia no tiene un clero pagado, ¿no? No se dedican 100% los líderes a esto, ¿no? No es su trabajo, tienen su propio trabajo, su familia, tienen mil cosas que hacer y además están dispuestos a servir, ¿no? De manera voluntaria. Entonces, nadie es experto, ¿no? O sea, nadie es experto, no importa cuántos años tengas en la iglesia, nadie es experto, ¿no? O por lo menos nadie tiene un título de experto, ¿no? Aquí. Entonces, el que esté todo en un solo manual permite que todos podamos ayudarnos entre todos. ¿Sí me explico? Que se le puede pasar sin ningún problema a un obispo, a un presidente de estaca, alguna cosa, y cualquier miembro puede decirle, presidente, fíjese que estaba leyendo el manual y vi que estaba aquí, y el presidente decir, oye, no me había fijado de eso, o ya no me acordaba, gracias por decírmelo, vamos a hacerlo. O sea, eso yo creo que es algo muy especial del manual ahora, ¿no? Que es uno y para todos, ¿no? Claro, y yo siento que va a ayudar también a irnos un poquito confirmando
o desmintiendo algunas cosas que por ahí se han hecho muy populares, que a veces en realidad son equivocaciones que se difunden y que se quedan como si fueran cosas oficiales, que en realidad no son, o al revés, cosas que uno decía, bueno, nunca me imaginé que esto sí se tuviera que estar haciendo así, pero pues estaba en el manual. Y hay cosas que siempre estuvieron en el manual y otras que sí vamos a ver nuevas. Hay algunos conceptos que cambian de nombre y cambian también de concepto, ¿no? Eh, y una de las cosas que hay con el de los cambios es su naturaleza de vitalidad, ¿no? El manual es el manual de una iglesia que está viva y que avanza. ¿Tendrá esto que ver con que no sale impreso o por lo menos no se están esperando a que se distribuyan los volúmenes impresos a todas las unidades de la iglesia? En el mismo manual explica precisamente esto, ¿no? Que de alguna manera, como tú dices, siempre hay actualizaciones, ¿no? Y anteriormente todavía existe esta página para líderes donde vienen los comunicados oficiales, ¿no? Por medio de cartas, ¿no? Que antes, cuando yo estaba joven, ¿no? Llegaban literalmente las cartas, ¿no? A cada obispado y tenían una carpeta gigante de cartas, ¿no? Pero hoy en día hay un sitio web exclusivo, pero ahora ya no es tan necesario porque específicamente cualquier tema o norma que tenga que ver con el manual se va a incluir en el manual inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí dice que hay opciones de poder descargarlo en PDF en inglés, sobre todo, ¿no? Y me imagino que va a haber por uno que otro impreso por ahí, pero va a llegar a ser obsoleto después de cierto tiempo, porque se actualiza de manera inmediata. Y yo creo que en esta pandemia a todos más nos tiene que quedar clarísimo que necesitamos actualizaciones de los cielos de manera inmediata, ¿no? Entonces, por eso pienso que es que no va a estar impreso, o por lo menos ni siquiera en PDF en español, ¿no? Que todavía no está. Fíjate que me maravilla la actitud que tienen las autoridades generales con respecto a la tecnología. En ese sentido, eh, pues durante mucho tiempo yo también fui de esa vieja escuela que conservaba todo lo que le caía en las manos, porque algún día lo ibas a consultar y te iba a servir. ¿Y qué crees? Que ya muchas de esas cosas ya no son prácticas ni son útiles porque las disposiciones cambiaron, el enfoque cambió, sobre todo lo que tiene que ver con programas, no con historia ni con doctrina, pero lo que tiene que ver con programas. Y, y entonces, pues, digamos que ahora eso de andar guardando aquel manual para futuras consultas y quién sabe qué, ya no va a funcionar mucho. Nos toca estar más bien siempre alertas. No podemos, por decirlo así, no podemos dejar de ver los capítulos de la serie porque se nos va a perder el hilo. Así que Correcto. si de repente dejamos de estar consultándolo con una regularidad razonable eh, y de repente llegamos, quizás nos sorprenda lo que nos vamos a encontrar, pero si nunca lo consultamos, la iglesia va a ir avanzando y va a ir cambiando y de repente cuando nosotros volteemos, vamos a decir, oye, esta sí es la misma iglesia donde yo estaba, porque algunas cosas de forma siempre van modificándose. No, y fíjate que en verdad, como tú dices, los principios y la doctrina sigue igual, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿no? Sin embargo, el cómo lo explican o cómo se lleva a cabo ciertas cosas sí ha cambiado. O sea, a mí me gusta poner de ejemplo la pandemia, ¿no? O sea, antes impensable el poder transmitir una reunión sacramental, ¿no? O sea, era algo que nadie se le hubiera ocurrido, ¿sí me explico? Tal vez en Estados Unidos a alguien se le hubiera ocurrido, pero en verdad no era algo que pasaba realmente, o por lo menos en O alguien Latinoamérica muy nunca. arrojado. Claro, pero ahora está en el manual, ¿sí me explico? Y uno dice, bueno, ya acabó la pandemia, ya quitaron esa parte. No, ahí sigue, ¿sí me explico? O sea, sigue porque tenemos que estar preparados y actualizados siempre, ¿no? Y otra cosa, que los cambios que van haciendo, hay una sección al principio del manual digital que te va diciendo, actualizamos este capítulo, este número, todo lo viene actualizado. Cada actualización se hace como un índice. Entonces, para facilitarte también más, ¿no? Para que a los que les gusta, ¿y ahora qué cambió? Bueno, pues de esos que van a la conferencia nada más a ver, ay, ¿cuál es lo nuevo? Ahí está en el manual también.
Sí, pues hasta se vuelve, mire, no es porque sea lo mejor, pero se vuelve divertida también esa actitud, porque uno Claro. va buscando lo novedoso y siempre va a encontrar cosas, ¿no? Y bueno, hablando de lo que vas a buscar, eh, está esta pregunta que quisimos incluir. A ver, platícanos tantito de eso. Y aquí es Mira, esta, donde, esta pregunta es buenísima, ¿no? Porque como tú dices, eh, estamos como seres humanos acostumbrados a generar tradiciones, ¿no? En nuestra vida, ¿no? En nuestra familia, ¿no? Y algunas veces también dentro de las situaciones de la iglesia, ¿no? Entonces, esta pregunta es bien interesante. Vamos a hablar en alguno de los otros capítulos que tengamos la historia del manual, ¿no? En cómo, pero nada más para decirte algo, uno de los primeros manuales hablaba, por ejemplo, del diezmo y decía, diezmo, véase doctrina y convenios. Y ya, no decía nada más, ¿sí me explico? O sea, véase doctrina y convenios, en la sección y el capítulo y el versículo, ¿no? Entonces, hoy en día no, y me imagino necesitamos, lo que resultaba. Yo podía llevar una gallina de mis 10 gallinas. claro, claro. No, no, o sea, digo, estoy hablando de 1920 y tantos, creo que era más o menos, pero después salió una carta oficial, ¿no? Y ya esa carta oficial ahora está incluida en los manuales. Entonces, yo sinceramente, personalmente, esto nuevamente no es doctrina, ¿no? Yo creo que está casi todo en el manual, ¿no? De hecho, yo le echo broma a mis hijos, ¿no? Porque me dicen, pero es que tú no lo sabes todo. Entonces le digo, tienes razón, pero lo sé casi todo, les digo yo de broma, ¿no? Pero en el manual, en verdad, yo creo que está casi todo. Ya hay una sección que si quieres, si puedes mostrarla, precisamente que habla de esto, Sí, que, por que a mí supuesto. me parece fabuloso cómo lo expresa el manual, ¿no? Entonces, si quieres leerlo tú, yo lo leo como tú quieras. Bien, estoy bien en la parte de donde, Ándale, ahí en esa pregunta sobre las instrucciones. Si quieres con voz pregunta de sobre las trueno. instrucciones. Bueno, la voz de trueno es tuya, pero bueno, aquí voy, Eso sí. aquí voy. Cuando surjan preguntas que no se traten perdón, que no se traten en las escrituras, las palabras de los profetas vivientes, ni en este manual, los miembros de la iglesia deben confiar en sus convenios con Dios, en el consejo de sus líderes locales y en la inspiración del Espíritu para recibir guía. Ahí te Si voy a los líderes detener. tuviesen ahí, ¿verdad? Hasta Antes, ahí. Sí, espérame sí, ahí, sí. espérame, porque yo, eso me parece, a mí me encanta, igual con las escrituras hago esto, ¿eh? O sea, voy por partes para que no haya dudas, ¿no? Me encanta la primera parte, ¿no? De cuando surgan preguntas y te dan tres fuentes fieles, fidedignas, ¿no? Confiables, ¿no? Las escrituras, ¿no? Las palabras de los profetas vivientes, ¿no? Y en este manual. Entonces, por eso digo que en verdad sí está prácticamente todo ya casi en el manual, ¿no? Y si no, no te preocupes que está en las escrituras. Y si no, no te preocupes porque en las palabras de los profetas vivientes va a estar. Y si pasara, dice ahí, ¿no? De dado caso de que no estuviera, me encanta lo que sigue porque asumimos que este manual es Son para otras líderes. fuentes. Claro, pero asumimos que es para líderes y por supuesto el manual habla de los líderes al principio, ¿no? Pero ahí dice, los miembros de la iglesia, o sea, todos, deben confiar, o sea, eso quiere decir que los miembros de la iglesia pueden ver este manual, ¿no? Revisar las palabras de los Claro. profetas, revisar las escrituras, y si no viene ahí, entonces los miembros de la iglesia, dice, deben confiar en sus convenios que hicieron con Dios. O sea, número uno, ¿no? Luego dice en el consejo de los líderes locales, ¿no? Y en la inspiración del Espíritu para recibir guiando. A mí me encanta esta parte, Rafael, porque ahí ya no queda ninguna duda, ¿no? O sea, tenemos que dejar de inventar, ¿no? Y primero buscar si está en el manual, si está en las escrituras, si está en las palabras de los profetas vivientes. Y ya después de ahí, tampoco inventemos, hagamos las cosas basadas en nuestros convenios, busquemos el consejo del líder, porque ese líder local debería estar haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Sí. Y si no, bueno, entonces la inspiración del Espíritu que siempre llega si tú eres digno de tenerlo, ¿no? Y Y luego viene lo de los además, líderes, ¿no? Abajo. sí, justo antes de pasar a lo de los líderes, es que es justamente eso. No, no vas a preguntarte cosas como si debo
sí guardar la ley de castidad, porque eso ya quedó resuelto cuando hiciste el convenio, quedó Claro. resuelto que la vas a guardar, ¿no? Así que tus preguntas sí son válidas, tus dudas y todas las aflicciones que tengas al respecto de cómo vivir la ley de castidad son perfectamente válidas y las pones en el Señor. Pero hay áreas de allí que ya están resueltas con tus convenios, con la doctrina, con el consejo, con cosas así. A veces lo único que tenemos que hacer es confiar. Pero entonces pasamos a lo de los líderes, ¿no? Esto es lo que tendrían Claro. que hacer los miembros cuando hubiera preguntas que no quedaron resueltas en el manual, ni en las otras fuentes. Lo otro es, si los líderes tuviesen preguntas sobre la información que contiene este manual o acerca de temas que este no trata, deben consultar con la autoridad inmediata que los presida. El orden, ¿no? Hay que seguir el orden El de las orden. cosas, ¿no? Y me gusta esta frase, siempre ha estado en los manuales, ¿eh? O sea, esta sí es, no es nueva. Lo de arriba sí está más específico, no, antes no estaba tan específico, pero es importante esta parte, o sea, ¿qué pasa con algo que yo siempre les digo cuando llamaba a alguien o le extendía un llamamiento a alguien, ¿no? Y le preguntaba si ya había sido, no sé, presidente de la Sociedad de Socorro, cualquier otro llamamiento, maestro, ¿no? Entonces, lo primero que les digo, hermano, si usted ya fue, qué bueno, espero que lo haya disfrutado, pero ahora deje de inventar, ¿no? Y no trate de replicar lo que hizo antes, sino lea el manual en las diferentes secciones y entonces después obtenga la revelación de cómo va usted a servir en ese llamamiento, ¿no? Entonces es bien importante porque a veces lo hacemos al revés y cuando pasa así, pues no funciona. Y además el manual es el resultado, yo considero, de la experiencia humana y de la inspiración divina. Por supuesto. Porque si atendemos al modelo que aprendimos en la vida de José Smith y que lo vimos tanto en el año pasado en Ven Sígueme, venía la instrucción, se obedecía como se podía, se descubrían obstáculos o problemas o preguntas, y entonces el profeta o las personas que estaban con él preguntaban, ¿y esto cómo le vamos a hacer? Y entonces venía la pregunta hacia el Señor y venía la inspiración. Y eso se repite, las cosas a veces salen bien y en algún momento dejan de salir totalmente mejor, o hay una manera de hacerlos tal vez un poquito mejor, y el Señor está ahí justamente para ayudarnos, así como, mira, esta vez quizás debamos quitarle una hora a los servicios, ¿no? Entonces preguntemos al Señor, Señor, y entonces el Señor da la confirmación, da la respuesta, o cualquiera que sea la mecánica que tienen en la comunicación con el Señor, los líderes, el profeta, los apóstoles, es el resultado de esa comunicación y de la experiencia. Entonces no se puede desdeñar, no podemos, como dices tú, no necesitamos ponernos a inventar. Ya está puesto allí casi todo. Cuando surjan dudas, aún así tenemos fuentes. Y fíjate que en verdad hay un principio importante que a veces pareciera que no queremos que se cumpla, ¿no? Que es que si Dios nos diera todo de un jalón, ¿no? Toda la información, nos quitaría nuestra libertad de escoger. A todos, ¿sí me explico? Entonces, todo tiene que ser por etapas. Uno quisiera, no, pero ¿por qué no todo se lo dio a José Smith desde una vez? ¿No? O dudan que él era profeta por eso, pero no es así, no es así. O sea, Moisés mismo tuvo que aprender varias cosas a medida que iban pasando las cosas. Ese es Yo el también proceso pensé en Moisés. que Dios nos da a todos para que progresemos. ¿Sí me explico? Entonces, es bien importante que estemos claros de esa parte, ¿no? Que esta es una iglesia, como tú dices, viva, ¿no? Que esta es una iglesia en donde hay cosas que el Señor nos prepara previas. O sea, ven, sígueme, es una prueba de eso. Las 2 horas de las reuniones, ¿no? Todo eso fue previo a la pandemia y yo no sé si lo valoramos tanto como deberíamos, ¿no? O sea, si el Señor hace una parte y nos prepara para los momentos que vengan después. Y después viene la instrucción y tenemos que tener la fe de seguir la instrucción. Entonces, ese es el Sí, en proceso que efecto. usa el Señor para que progresemos todos, ¿no? Entonces, yo estoy encantado con esa parte y yo siempre digo, dejemos de inventar, lee el manual,
y después busca inspiración. Y si después te da tiempo, después de que hiciste todo lo que dice el manual, ya inventa lo que quieras. ¿Sí me explico? Ya después inventa lo que quieras, pero primero haz lo que dice el manual y estoy seguro que no te va a dar tiempo de inventar nada más, ¿no? Pero si te da, pues dale. ¿Sí me explico? Ahí ya no hay problema. Oye, Sergio, entonces pues podemos concluir que tú sí leerías el manual de mi futbolito antes de armarlo. Sí, sí. Yo sí lo hago porque me da miedo que al intentar armarlo mal se me rompa una pieza y entonces ya no se pueda jugar o algo así. Y también no todos están de acuerdo, se desesperan o algo así, pero siempre, yo sí he podido comprobar que leer el manual es el camino más seguro. No, Porque incluso para la garantía, ¿eh? O sea, claro, hablando de cosas. claro, claro. O sea, por donde veas es lo más seguro. El problema es que en este mundo que estamos de todo rápido, todo de inmediato, pues da la gente o le da flojera o no, no. Y como también hay cosas que son tan, no sé, como prácticas, ¿no? Como prender la tele, ¿no? Si tú compras una tele nueva, pues nada más le aprietas el power y listo, ¿sí me explico? Y le cambias el canal, ¿no? Pero si Parece quieres, muy obvio. claro, entonces por eso la gente tal vez no lo hace, pero si te das el tiempo de hacerlo, vas a disfrutar de todas las funciones que tiene ese aparato. Y la otra opción es lo que tú dices, si lo haces de acuerdo al manual, no lo vas a romper, no lo vas a desconfigurar, no lo vas a dañar, ¿no? Entonces, yo aprendí esta parte del manual, Rafa, del obispo Hernández, Abel Hernández, ¿no? Yo recuerdo muchas veces que entré a su oficina, yo lo veía leyendo el manual. De jovencito a mí me tocó ver eso y se me quedó muy en la mente. Y de ahí yo soy fan del manual de los manuales de la iglesia. Bueno, ahora es del manual, antes era de los manuales, ¿no? Ahora es del manual Y de la de los iglesia, mini manuales, de pedacitos de todos los manual que había, manuales. ¿no? Claro, pero Para el ahora, maestro había un capitulito o un subcapitulito, ¿no? no, y ahora en Pero verdad, venía de allí del la, mismo manual rojo. y sabes que la estructura que tiene el manual ahora es tan amigable que es más fácil encontrar las cosas. Y además está la lupita, ¿no? Famosa en tu aplicación o en internet, ¿no? Pon el tema y ahí lo vas a encontrar, ¿sí me explico? Más rápido y fácil. Entonces, en verdad yo creo que es importante que hagamos un hincapié en nuestras vidas de esforzarnos, ¿no? Poco a poco en leer el manual, ¿no? No, no lo hagamos tal vez de corrido, ¿no? Como fue Parley P. Pratt con el libro de Mormón, ¿no? Pero poco a poco que leas un ratito, ¿no? Es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, Rafa. Y en verdad, estoy contento de este proyecto que tenemos de poder compartir con la gente, pues lo mucho o poco que podemos saber de nuestra experiencia y de nuestro amor por las cosas del Señor. Y espero que les sirva, ¿no? Y por supuesto, me imagino que tú vas a hablar de esto, pero estamos listos para responder cualquier pregunta, ¿no? Sí, sí, si hay entre las personas que están viéndonos alguna pregunta, digamos, considerando que estamos hablando de generalidades del manual, pues háganosla saber, si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues pónganla y nosotros, en la medida de nuestra posibilidad, lo vamos a aclarar o a extender la duda, siempre con mucha sinceridad y tratando de ser muy sensatos también. Eh, a mí sí alguien me dijo una vez, me hizo una pregunta sobre el manual que tenía que ver con tal vez con un enfoque un poquito por las cosas que se están viviendo hoy. Me dijo, ¿crees que el manual es público porque la iglesia quiere que se reduzcan ciertas situaciones comprometedoras con los líderes en cuanto a posibles acusaciones, quizás de tratos inapropiados con la membresía, con las mujeres, o cosas de esas que tienen que ver, dado que un líder religioso siempre está en una posición de jerarquía y de poder con sus feligreses, con los miembros de sus comunidades religiosas. Yo sí tengo una opinión al respecto, pero ¿qué dices tú, Sergio?
No, en verdad a mí me gusta ver lo que es como quitar aquellas tradiciones eh, que no te llevan al progreso, ¿no? O que haces que seas una piedra de tropiezo, por decirlo así, ¿no? De las personas. Nuevamente, o sea, los líderes de la iglesia, los obispos, los presidentes de estaca, no son gente pagada o se dedican a esto en su vida. Entonces, además de que todos somos humanos y somos imperfectos, ¿sí me explico? Entonces, yo sí creo que el que sea público ayuda a que podamos todos, entre todos, establecer de manera ordenada lo que el Señor quiere sobre la tierra. ¿Sí me explico? Quitar esas tradiciones que no son apropiadas, ¿no? Y si todos estamos conscientes y en conocimiento de las cosas, es más difícil, ¿no? Que entre algo negativo en nuestra vida, más que el propio orgullo que tengamos, ¿no? O sea, cuando vi el manual vino a mi mente esto, ¿no? Está hacer las cosas, como dicen las escrituras, por el brazo de la carne, ¿no? O a la manera de Dios. Y mucha gente lo que hacen, o que hay tradiciones que pasan inapropiadas, lo hacen con una buena intención. ¿Sí me explico? Yo, o sea, podrían ser con las manos los casos contados de alguien que lo hace con mala intención. ¿Sí me explico? Entonces, pero aún así hay que asegurarnos, o sea, la urgencia que ha hablado el profeta de que estemos listos, de que las familias, toda esa parte. Yo pienso que el manual sea público es una manera en donde nos permite tener autorresponsabilidad de lo que hacemos y de lo que estamos permitiendo que pase en la iglesia, ¿no? Entonces, a mí me parece así. No sé tú qué piensas de eso, pero yo lo veo de esa manera. Y para que también, yo estoy contigo en eso, creo que también ayuda mucho a que la gente que no es miembro de la iglesia, o incluso los miembros de la iglesia, también puedan comprender que, como dices tú, hay algunas formas de proceder y algunas decisiones que no siempre son totalmente comprensibles para determinados casos o para determinadas personas. O incluso si estás fuera de la iglesia, de repente puede no tener toda una explicación lógica lo que ves que ocurre dentro, pero te das cuenta de que si vino en el manual, pues por lo menos puedes, por decirlo así, si tienes esa necesidad, puedes disculpar la mala voluntad del líder y atribuirle a una disposición oficial de la iglesia, por un lado. Y por el otro, lo que decías tú, ¿no? Estar completamente seguros de que estamos procediendo dentro de un marco. Yo a mis hijos siempre les he enseñado que las normas son, son cosas que nos dan seguridad, nos ayudan a mantenernos a salvo. Es cierto que a veces en algunos ámbitos de creatividad, de arte o de deporte o cosas así, se dicen, bueno, las normas se hicieron para romperse. En algunos ámbitos, pues eso puede valer porque pues está en juego tú, no sé, tus ideas y tu creatividad, insisto. La individualidad, Pero sí. claro, pero para cosas como el reino del Señor y que están cosas en juego tan valiosas y además tan delicadas como la seguridad espiritual y emocional de las personas, sí se debe ser muy cuidadoso, muy acucioso y muy obediente. Entonces yo creo que el manual, estando público, pues nos sirve también de seguridad. Si tampoco se trata de que empecemos a decirle, es que la obispo está haciendo que no, dijiste hace rato, con orden y conforme se puede ir haciendo y con los principios que el Señor nos enseña para cuando tengamos que ir a hacerle una observación a alguien, pero sí va a servir para eso. No, sí, mira, hay casos y ahorita que hable de esto, muchos van a decir, sí, yo conozco un caso, por lo menos, ¿no? De que vamos a hablar un capítulo también completo de esto, ¿no? Ajá. Bueno, los que se llamaban antes consejos disciplinarios, ¿no? Y, Que es el y siguiente capítulo, ¿verdad? Creo. así es, y gente que pasaba años, pero muchos años, ¿no? Sin que el líder diera el seguimiento que debería dar. ¿Sí me explico? O sea, vamos a hablar de esto más ampliamente, ¿no? Digo, no para que la gente se libere, sino al contrario, para que sepa cómo es el proceso que el Señor ha establecido, ¿no? Pero puede arreglarse, o sea,
tiempos más cortos de lo que la gente estaba acostumbrada, ¿no? Por tradición, ¿sí me explico? por tradición. Y la visión de que es como disciplinario, ¿no? Una disciplina para que ya cambió. Entonces, vamos a hablar de eso, no quiero adelantarme, pero ese es un buen ejemplo de lo especial que es que esté abierto para todos el manual. ¿Sí me explico? Podemos ayudarnos entre todos para poder salir adelante en esta parte, ¿no? Así es, así es. Ya veremos. El siguiente capítulo es el que habla de los consejos disciplinarios, qué pasa con ellos o qué pasó con ellos. Eh, Miren, vengan aquí el próximo martes a las 8 y se va a poner muy, muy bueno. No es porque sea chisme, pero la verdad es que es muy necesario. El tema de la disciplina en la iglesia o de los consejos que tienen que ver con eso suelen ser algo sensacionalistas, pero en realidad se tratan de mucho amor y de salvar almas. Eh, y de salvar todo lo más que se pueda, no de otra cosa. Es el mismo plan de felicidad y la misma obra de salvación. Nada más que, pues hay veces que tenemos que reducir una fractura y reposar y fortalecernos y tomar mucha medicina eh, y revisiones constantes. Pero bien, hace rato preguntamos si conocemos el manual. Aquí Jesús Valdemar, queridísimo amigo, Buen Chuy. tú también lo conoces, sí, el Chuy. Ustedes son compañeros de básquetbol, ¿verdad? No, yo nada más lo veía, o sea, sí en No. el gallinero, pero de ahí fuera no, no, él era profesional en Ah, el sí, es básquet. cierto. Yo nada más de gallinero. Sí conozco el nuevo manual, dice, lo leí en inglés en cuanto se dio acceso a la... Uy, lo leí en inglés. No, Bueno, bueno, pues es que primero de estuvo en eso también inglés, ¿no? vamos a Y sí hablar se ha en estado otro tardando. capítulo. Vamos a hablar de eso otro capítulo porque sí, o sea, todavía la última actualización en español fue en diciembre, pero todavía falta muchas cosas del manual, ¿no? En español y en otros Fíjate idiomas. que Fíjate que yo no reprocho tanto, sí creo que es urgente que ya esté, pero también agradezco que no se lo tomen a la ligera. No, claro, por Me supuesto. di cuenta de que, por ejemplo, hablando de lo que vamos a hablar la próxima semana, de que hubo muchas decisiones de carácter de traducción que no debieron ser fáciles de tomar, porque De no fue nada acuerdo. más así como agarrar el Google Translate y No, pasarlo no, y ya, no. o un diccionario o algo así, sino hubo una investigación fraseológica sobre lo social, sobre el impacto sociodemográfico, etcétera, etcétera. No, y la cultura Se, incluso, se, ¿eh? sí, sí, sí. Es una traducción, como decía un amigo, que era una transculturación totalmente bien hecha del manual para que sirva, para que cumpla el objetivo por el cual fue creado. Ya veremos allí, sí. Sí, sí, Bien, sí. felicidades, mi querido Chuy. Pues bueno, vamos a pasar a redondear para ya poder, así dicen, ¿no? Cuando ya quieren, vamos a redondear Redondear. este, en las capacitaciones o en las juntas del trabajo, ¿no? Vamos a ir redondeando es Para ir cerrando. el programa. Este episodio ha sido muy, muy, muy interesante, me ha gustado muchísimo. Ya me estoy saboreando, la verdad, los demás. Inviten a sus amigos para que vengan a verlo. Por ahí vamos a tener invitados. Eh, este, por una módica cantidad, no, ¿verdad? Eso es otra cosa, eso es un club. Podemos tener invitados para que compartan sus experiencias con respecto al manual y sus enfoques también, y sus preguntas y dudas y todo eso. Algo que quieras añadir para el final, mi querido Sergio. Bueno, yo, o sea, ya saben que soy fan del manual y todo el tiempo lo voy a estar diciendo, pero durante esta semana estuve pensando y tuve la oportunidad de volver a estudiar el discurso que dio Elder Uchtdorf en esta última conferencia y daba este ejemplo, ¿no? De cómo por medio de un estudio que se hizo en una universidad allí en Alemania, descubrieron o confirmaron que realmente la gente sí caminamos en círculos, ¿no? Y ahí está el ejemplo, ¿no? La línea amarilla es, en el mismo discurso, si te metes a más información, viene la explicación de esto, ¿eh? Y habla de que la línea amarilla son una persona que tenía como guía el sol. En el momento que se acabó el sol, ahí vemos al final que ya empieza a dar vuelta el amigo, ¿no? Entonces,
Pero todos los demás no tenían esa posibilidad de tener algo que pudieran ver para guiarse en su vida. Entonces, vino a mi mente que esta misma analogía la podemos llevar a nuestra vida en nuestros llamamientos, cualquiera que sea, si utilizamos el manual. ¿Sí me explico? Podemos, así como el que utilizó el sol, si nosotros usamos el manual, vamos a poder ir en camino correcto y sobre todo vamos a abrir la puerta a que venga la revelación, que eso es bien importante en los llamamientos, que si no lo hacemos de esa manera y primero buscamos la revelación, no va a llegar. Entonces, solamente como para que lo quedemos ahí en la mente y podamos ver que sí existe la revelación en cada llamamiento, pero hay que seguir la metodología del Señor. Y gracias a todos, Pues estoy contento de estar aquí y estamos aquí para seguir respondiendo preguntas y lo que sea. Va a estar muy divertido, así que inviten a los que puedan. Pues muchas gracias, Sergio. Nos vamos despidiendo. Gracias por aceptar este proyecto, por incluirnos, por emocionarte, por todo eso. Vamos a pasar un muy, muy, muy buen rato, vamos a estar muy bien. Y pues bueno, nos vamos a despedir y como se han de imaginar, pues la despedida es con la invitación de que nos veamos la próxima semana a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Inviten a todos sus amigos. Ya, como el manual lo pueden leer todos, inviten a todos sus amigos, no importa si son grandes, chicos, hombres, mujeres, si van a la universidad o están apenas en la primaria o si ya son posgraduados o si lo que sea, no importa. Todos están cordialmente invitados y pues nos vemos la próxima semana y lee el bendito manual.